Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes de la historia, los derechos humanos. Pero, ojo, no vamos a verlos como una simple lista de leyes, sino como lo que realmente son, una increíble construcción filosófica, una idea que, como especie, hemos imaginado y edificado a lo largo de los siglos. Normalmente damos por hecho que están ahí, ¿verdad? Como si fueran la ley de la gravedad o algo así, algo que ha existido siempre. Pero, ¿es eso cierto? ¿Nacemos con ellos igual que nacemos con la necesidad de respirar? Pues la respuesta, y esto es algo que lo cambia todo, es un no rotundo. Los derechos humanos no se descubrieron, como se descubre un continente, se inventaron. Son un proyecto, una de las construcciones intelectuales más ambiciosas que hemos emprendido. Y claro, como cualquier construcción, tiene sus cimientos, sus planos y por supuesto necesita reformas constantes. Vale, pues vamos a meternos en faena. La idea de los derechos es, en realidad, el resultado de un viaje filosófico larguísimo para intentar responder a una pregunta que, tela, ¿qué significa ser humano? Y sobre todo, ¿cómo deberíamos tratarnos? Y es que el objetivo de toda esta construcción es ni más ni menos que revolucionario. Se trata de dejar atrás un mundo donde la justicia le impone el más fuerte, ya sea el rey o una autoridad divina, para pasar a uno donde la justicia se basa en la razón y en el valor que tiene cada persona por el simple hecho de existir. Es, en el fondo, un escudo para el individuo frente al poder. A ver, toda construcción que se precie necesita unos buenos cimientos, ¿no? Pues en el caso de los derechos humanos, todo se apoya sobre dos ideas filosóficas que vienen de muy, muy lejos. Son los dos pilares sin los cuales todo este edificio se nos vendría abajo. El primer pilar, y seguramente el más importante, es el de la dignidad. Esto no es algo que te ganas con el tiempo o que puedes comprar. Es la idea de que cada persona tiene un valor propio, único e insustituible. Como decía Kant, las cosas tienen precio, las personas tenemos dignidad, y esto significa que nadie, absolutamente nadie, puede ser utilizado como una simple herramienta. Y el segundo pilar es el justnaturalismo, o el derecho natural. Este fue, por así decirlo, el primer boceto, el primer plano de la construcción. Lo que nos dice es que existe una justicia que está por encima de las leyes de los gobiernos. O sea que los derechos no los crea un Estado, sino que simplemente los reconoce. No son un regalo que nos hacen. El Estado tiene la obligación de proteger algo que ya es nuestro. Y con estos cimientos llegamos a un momento clave, la Ilustración. Aquí es donde, digamos, se dibujan los planos definitivos de esta construcción. Fue una auténtica explosión intelectual que se atrevió a hacer algo impensable, mover la fuente del poder del cielo a la tierra, de Dios a la gente. La herramienta que usaron para esto fue la teoría del contrato social. Pensadores como Locke o Rousseau imaginaron una especie de pacto. La gente cede una parte de su libertad para crear un Estado, pero lo hace con una condición que no se puede negociar. El Estado existe para una sola cosa: proteger nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Si no cumple, el contrato se ha roto. Pero es que lo alucinante de todo esto es la velocidad a la que pasa. En poco más de un siglo, se pasa de estar justificando el poder absoluto de un rey a declarar solemnemente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Fue una verdadera revolución en la forma de pensar que acabó dando lugar a las primeras grandes declaraciones de derechos que conocemos. Claro, como pasa con cualquier edificio recién construido, al poco tiempo se empiezan a ver las primeras grietas, y muy pronto empezaron a surgir voces críticas que se dieron cuenta de que este gran edificio, que se suponía que era para todos, en realidad estaba dejando a muchísima gente fuera, a la intemperie. Y aquí es donde la construcción se tuvo que enfrentar a sus dos primeras grandes reformas. Por un lado, el marxismo lanzó una pregunta clave: ¿de qué sirve tener libertad de expresión si no tienes ni para comer? La libertad política es un espejismo si no hay justicia económica. Y por otro, el feminismo denunció algo que era evidente, que el famoso hombre universal de las declaraciones era literalmente un hombre, y que se estaba ignorando por sistema a la mitad de la humanidad. Ojo, porque la idea no era tirar el edificio abajo, sino todo lo contrario. Estas críticas sirvieron para reforzarlo, para hacerlo más grande y sobre todo más justo. Nos hicieron entender algo fundamental, que los derechos civiles, los políticos, los sociales y los económicos van todos en el mismo paquete, son inseparables. No se puede tener uno sin los otros. No hay dignidad sin pan, pero es que tampoco hay pan digno sin libertad. Y llegamos a hoy, porque claro, esta obra no se ha parado. En pleno siglo XXI nos estamos encontrando con desafíos que los arquitectos originales ni en sus sueños más locos podrían haber imaginado. Y eso nos obliga a diseñar nuevas alas y refuerzos para este edificio que ya tiene sus años. Estamos hablando de cosas que hace un par de siglos sonarían a ciencia ficción. Se debate sobre nuevos derechos de solidaridad, como el derecho a la paz o a un planeta sano.
La bioética nos fuerza a pensar en los límites de la ingeniería genética. Y por supuesto, la revolución digital ha abierto una frontera completamente nueva, donde la privacidad, la gestión de nuestros datos y la inteligencia artificial están en el centro de todo. A ver, pensemos un momento en esto. Si un algoritmo decide no darle un trabajo a una persona basándose en prejuicios que ha aprendido de los datos, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo programó? ¿De la empresa que lo usa? ¿Del propio algoritmo? Y otra pregunta, ¿de verdad podemos seguir hablando de privacidad y de libertad cuando cada clic que hacemos, cada mensaje que enviamos o cada sitio al que vamos puede ser registrado y analizado? La vigilancia a gran escala pone en jaque uno de los pilares de todo esto. Y esta es quizá la idea más rompedora de todas, la de expandir el concepto de derechos a gente que todavía no ha nacido, reconociendo que tenemos una responsabilidad enorme con el futuro de la humanidad y del planeta. Y con esto llegamos al final, a la idea clave que hay que llevarse de todo esto. Y es que los derechos humanos no son una estatua de mármol en un museo. Son una obra viva, un proyecto que está permanentemente en construcción y también en disputa. Mirad, al final, su poder se puede resumir en esta idea tan potente. No son solo leyes en un papel, son el lenguaje común que hemos creado para defendernos de la injusticia. Son una herramienta que tenemos que afilar y adaptar continuamente para luchar contra las amenazas de cada época, ya sea la tiranía de un rey, la explotación en una fábrica o el control de un algoritmo. Así que la historia no se ha acabado, ni mucho menos. Nos han dejado esta construcción a medias y ahora nos toca a nosotros seguir. Frente a los retos que tenemos por delante, la gran pregunta que queda en el aire y con la que terminamos es esa. ¿Qué nuevas habitaciones, qué nuevos muros de carga le vamos a añadir?